Hermanos, vamos a continuar en nuestra serie de Lucas y les voy a pedir, les prometo que es la última vez que los pongo de pie antes del mensaje. Quiero pedirles, por favor, todos de pie, vamos a leer el texto y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulos 3, versículos del 1 al 14. Voy a estar leyendo la versión NBLA. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes de tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Oremos. Señor y Padre, hoy venimos ante tu trono de gloria, suplicando tu dirección en la exposición de tu palabra. Cumple tus planes y tus propósitos. Abre nuestros corazones y que seamos retados a la fiel obediencia de tu palabra. Te pido por nuestro pastor Emanuel, úsalo como el instrumento para tu mensaje. Señor, que fluya, Señor, desde tu corazón lo que la iglesia necesita. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden sentarse. Gracias, Lisandro. Hoy no les dimos calendarios para que lo usaran de abanico, pero usen lo que puedan ahí para refrescarse. Seguimos en nuestra serie en Lucas. Llegamos ya al capítulo 3, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 1 al 14. Vamos a imaginarnos a un joven universitario que sale de fiesta todos los sábados. Su objetivo de cada noche es encontrar su presa, la conquista, la chica en el cual va a tener esa noche. ¿Por qué lo hace? Bueno, este joven en particular lo hace porque quiere ser popular y exitoso. No lo hace simplemente por el placer, no lo hace por el deseo, lo hace porque quiere ser popular y exitoso. Y salir de noche es un medio para encontrar eso. Como pavo real, deslumbra a todos con su arsenal de conquistas que ha tenido en cada sábado, cada domingo. Este joven, lo único que quiere en su corazón es ser popular y exitoso. Pero imaginemos que ese joven, un día, alguien lo invita a una iglesia, a la Iglesia Reforma. Y viene y se da cuenta, recibe al Señor y se convierte. Poco a poco su vida va
cambiando, su vida va siendo transformada. El joven ya deja la vida promiscua y comienza ahora a servir a la iglesia. Sirve en diferentes ministerios y muchos de los líderes se dan cuenta que este es un joven que tiene potencial. Así que lo comienzan a poner en otro ministerio, sigue sirviendo a la iglesia. Hasta que llega a predicar, hasta que llega a ministrar y de repente se vuelve un conferencista internacional. De repente ya no solo predica en su iglesia, sino predica en múltiples áreas. Este joven, de repente comenzamos a ver de que prefiere las conferencias a predicar en su iglesia local. Prefiere aquellos lugares donde va a llegar muchas personas, donde le van a decir, ¡ala, qué buena predicación! No quiere decir que no lo hagan, por favor. Pero donde le van a dar la palmada en la espalda, este joven llega a servir a Dios, tal vez, por ser popular y ser exitoso. Cambió el comportamiento. Sí. Podemos decir que él ya no es la misma persona, sí. Pero cambió la esencia, cambió el corazón. Tal vez no. Tal vez es un poco de lo mismo. Tal vez solo es un cambio externo. Pero no hay el por qué realmente lo hace. El por qué él predica, por qué él ministra, el por qué sirve a Dios. Y en los versículos de hoy, Lucas nos quiere dar eso. Nos quiere mostrar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hoy están sentados en estas sillas? ¿Por qué sí servimos al Señor? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y lo que Lucas nos quiere decir en estos versículos y en una frase muy sencilla es la siguiente. El arrepentimiento genuino no es un cambio de comportamiento, sino es un cambio de lealtad y un cambio de raíz. El arrepentimiento genuino no es solamente un cambio de comportamiento. Sí, hay un cambio de acciones, pero primariamente no es un cambio de comportamiento. Primariamente es un cambio de lealtad y un cambio de raíz. Así que veamos el primer punto. El arrepentimiento genuino es un cambio de lealtad. En el primer versículo vemos cómo Lucas nos introduce al dominio político y militar que Roma ejercía en contra de Israel. Israel había sido conquistado por los romanos y por lo tanto ellos tenían que pagar impuestos y someterse al emperador Tiberio César, el segundo emperador del Imperio Romano. Un gobernante conocido por su naturaleza desconfiada y estricta. Él mantenía un control firme sobre sus provincias a través de gobernadores y procuradores designados por él mismo. Él era un gobernante que quería tener todo bajo control. Pero también nos muestra a Poncio Pilato, un procurador de Judea conocido por su brutalidad y un constante enfrentamiento a los judíos. Especialmente cuando no hacían la ley romana. Él aplicaba con severidad. A un Poncio Pilato se lava las manos para entregar a Jesús, ¿se recuerdan? Pero también menciona Lucas a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Él gobernaba Galilea como tetrarca. Y aunque era de origen judío, gobernaba al servicio de Roma. Él tampoco dudaba en aniquilar cualquier amenaza a su poder. Es más, se recuerdan, manda a decapitar a Juan el Bautista porque lo estaba confrontando con su pecado. Lucas quiere dejar claro cuál era la lealtad que tenían que tener el pueblo de Israel en ese momento. Pero no solo menciona la lealtad militar, gubernamental,
sino también menciona la lealtad religiosa que tenían que tener en ese tiempo. Lucas menciona a Anás y Caifás, que son dos sumos sacerdotes. Todos aquellos que están familiarizados con Levítico podrían ver claramente de que no puede existir dos sumos sacerdotes. Era un único sumo sacerdote. ¿Pero por qué Lucas dice que hay dos sumos sacerdotes acá? Bueno, la historia es compleja. Anás fue designado por Roma como sumo sacerdote, pero después un procurador anterior a Poncio Pilato lo depuso, lo quitó del poder y puso a su yerno Caifás. Pero Anás no cedió el poder, aunque él no era el que estaba como líder religioso en esa época, que tenía mucho poder. Él manejaba todo internamente. El pueblo seguía creyendo que él era su líder religioso. Estaba Anás ahí de títere, perdón, Caifás estaba de títere y Anás era el que movía los hilos. Esto demuestra la profunda corrupción y manipulación política que permeaba incluso en el ámbito religioso, donde el cargo más sagrado de los judíos podía ser comprado, negociado o removido según las conveniencias del pueblo romano. Así que cada aspecto de la vida del pueblo de Israel era tocado, era influenciado por el imperio de Roma. Así que todas sus decisiones, su seguridad, el futuro de su familia dependían de una sola persona. Y esa persona era Tiberio César, el rey, el soberano en esa región. Pero en ese momento ingresa un personaje ahí, Juan el Bautista. Y ese personaje comienza a declarar algo que desafía todo el poder de Roma. Él comienza a declarar algo que podríamos decir que es descabellado y aún le va a costar la propia vida. Él comienza a declarar que todos estos poderes de la tierra acaban de perecer. Acaban de comenzar a caer porque va a venir alguien. Porque va a venir un poder superior que acaba con todos esos poderes. Él está desafiando a ese poder. Y él comienza en su versículo, en Lucas 3, dice, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Lucas ingresa sin anestesia este término de bautismo. Así como que, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde salió este bautismo? Anteriormente nunca se menciona en el Antiguo Testamento el término de bautismo. Sí, hay que se sumerge en las aguas, pero Lucas lo ingresa así como natural. Aunque el término, la palabra bautismo no existe precisamente en el Antiguo Testamento, hay un patrón constante de que Dios provee salvación para su pueblo a través de las aguas. Desde los primeros versículos, desde Génesis 1, las aguas son importantes para traer orden. ¿Se recuerdan Génesis 1? Dios separa las aguas y trae orden al mundo. También en el diluvio de Noé, Dios utiliza agua para llenar toda la tierra y juzgar al mundo, pero de eso sale una nueva humanidad. También utiliza el Mar Rojo para que el pueblo de Egipto queda sepultado en eso y el pueblo de Israel renace después de la muerte que tenía en Egipto a una nueva vida en el desierto. Y también, y por último, ¿se recuerdan cuando justo antes de ingresar a la tierra prometida, el pueblo de Israel pasa por el río Jordán para poder llegar a conquistar? Este es un patrón bíblico
Y Juan, consciente de esa simbología, él predica el bautismo en el río Jordán. En el mismo lugar donde siglos antes Israel había cruzado, ahora él predica. Y su llamado es claro. Él dice, el pueblo necesita pasar nuevamente por las aguas, pero no solamente como otro ritual. A ver, ¿cuál es el siguiente ritual que me toca hacer? No. Este no es un ritual que tiene que hacer nuevamente, sino que esto es de forma personal. El bautismo que Juan está llamando a hacer es de dejar la vieja naturaleza sepultada y declarar fidelidad y obediencia a un nuevo amo, a un nuevo Señor de sus vidas. Y esto es un llamado de rebeldía ante la lealtad que tenían que darle al César. Toda su vida debería de rendirse no a lo que le decían alrededor, a los poderes actuales. Toda su vida ahora debe regirse a una lealtad superior, a ese Dios que va a venir y que está a punto de manifestarse. No es un Dios lejano, no es un Dios que está allá en su trono sin acercarse a la humanidad. Es un Dios que está cercano a su tierra, a su humanidad, y está a punto de manifestarse. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Juan está diciendo, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, porque el Rey soberano, aquel que ahora deben de ustedes jurar lealtad, está por venir. Está muy cerca. Así que bautícense. Y él utiliza Isaías 43 para dar este significado mayor. Y él dice, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Y esa palabra es muy interesante, porque ahora entendemos preparar el camino y vemos máquinas preparando el camino. A veces hacen colas interminables por esas benditas máquinas. ¿Quién ha sufrido esas colas de 2 horas? Yo viajo a Quetzaltenango frecuentemente y muchas veces me ha tocado hacer colas porque están preparando el camino. Pero en la antigüedad no preparaban el camino. ¿Qué pasaba? Bueno, alguien quería ir del punto A al punto B y comenzaba con el machete a tratar de quitar todo lo que había a su alrededor y tratar de llegar al punto B. Y de múltiples veces que él pasaba o que otras personas pasaban, se comenzaba a hacer un sendero y después de mucho tiempo, otras personas comenzaban a agrandar ese sendero hasta volverlo un camino. No tenían maquinaria. Entonces no habían recursos suficientes. Nadie podía hacer un camino porque quería llegar a visitar a su prima, a su tía. Tenían que simplemente pasar donde todo el mundo había pasado. Pero no si eres un rey. Si eres un rey en ese tiempo, mandabas y decías, preparen el camino. ¿Y qué tenía que hacer? Hacerlo, porque él tenía todo el poder, tenía toda la tecnología, tenía a todos sus súbditos dispuestos a hacer el camino para ir a donde él quería llegar. Y esto es lo que nos dice Juan. Preparen el camino del Señor. Pero este rey aún es más poderoso. Este rey no es simplemente un profeta. Juan el Bautista no está anunciando la llegada de simplemente un profeta, ni siquiera solamente el Mesías humano descendiente de David. Él está anunciando la venida del mismísimo Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
que ahora viene a cumplir la promesa de redención. La palabra que utiliza ahí, preparar el camino del Señor, el Señor ahí es Yahweh, el nombre pactual de Dios. Y lo raro es que lo que está haciendo es preparar el camino para Jesús, Juan el Bautista. Y está equiparando Jesús con Yahweh. Esto constituye el corazón del cumplimiento profético. El pueblo ahora puede tener salvación, porque ya no va a venir un nuevo Salvador. En los jueces venía un nuevo juez para salvar a Israel y volvían a caer en pecado. Y luego mandaba otro juez, Débora, Sansón, pero Otoniel, pero el pueblo caía una y otra vez en ciclos de pecado. Hasta que después mandó un rey. Pero otra vez caían en ciclos de pecado con reyes. Hasta que el Salvador ya no viene por un rey, sino viene por el único Rey soberano del mundo. La fe cristiana sostiene con claridad de que Jesús es Dios encarnado, el Logos eterno, el que se hizo carne. De manera que cuando Juan proclama la necesidad de preparar el camino, está convocando al pueblo a prepararse al ingreso del Dios soberano a la tierra. Pero algo que vemos en estos versículos es que aún los montes caen y los valles suben ante el poder y la autoridad de este Dios. Él no se acomoda a ningún pasaje. El sendero, nuestros caminos aquí en Guatemala, vamos a lo largo de toda la montaña, porque no podemos cruzarla, ni tenemos los recursos para hacer un gran puente. Pero a la venida de nuestro Rey soberano, incluso los montes caen y los valles suben. Hermanos, esto refleja una verdadera realidad. No es que nuestro Rey se tenga que acomodar a nuestros caminos, sino que nuestros caminos se acomodan a los del Rey. No es que nuestras prioridades se tienen que acomodar no es que las prioridades del Rey se tienen que acomodar a nuestras prioridades, sino que nuestras prioridades se tienen que acomodar a las del Rey. Todo debe caer ante la venida de este Rey y todos debemos de darle lealtad a este Rey. Pero lamentablemente, hermanos, en muchas conversaciones pastorales, esa no es la verdad que reina en nuestra vida. Vivimos para una lealtad superior. Vivimos para el éxito, vivimos para la popularidad, vivimos para el dinero, vivimos para nosotros mismos. Y lo único que rinde sacrificio, dolor y recursos en nuestra vida somos nosotros. Por nosotros si hacemos todo eso. Por nuestra carrera si hacemos todo eso. Pero el mensaje de Juan es que tu única lealtad debe ser al Rey soberano, no a tu trabajo, no a tus placeres, no a tu orgullo. Robert Jones, en un libro que lo he disfrutado mucho este año, el libro se llama En busca de la paz, principios bíblicos para resolver conflictos interpersonales. No trata nada de eso la predicación, pero me gusta el libro. Y hay una frase que me llamó la atención. Él dice, ¿es fácil agradar a Dios? No, es difícil. Requiere abnegación y esfuerzo arduo. Pero es simple, claro y sin complicaciones. Simplemente discierne lo que le deleita a Dios y hazlo. Apunta tu vida al blanco central de la Biblia de creer y obedecer la palabra de Dios. Es sencillo, pero no es fácil.
Hermanos, no se trata de lo que nos conviene al momento de hacer el servicio a Dios. He tenido muchas conversaciones que es que no me conviene ir a la comunidad. Es que no me conviene venir al servicio. ¿Desde cuándo se trata de lo que nos conviene para hacer la voluntad de Dios? Se trata a quién rendimos lealtad. Y entonces el arrepentimiento genuino no es un cambio de comportamiento, es un cambio de lealtad. El pueblo se emocionó entonces al escuchar que ya estaba un profeta nuevo y se agolpaban a escuchar a Juan el Bautista. Y llegaban y querían saber quién es este nuevo profeta. Por 400 años no habían escuchado de nada, no habían escuchado un nuevo profeta. Y de repente está este hombre, voz que clama en el desierto. Así que todos llegan, pero todos llegan y Juan les dice algo que es muy, muy amable de su parte. Versículo 7. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Aquí entra mi segundo punto. El arrepentimiento genuino es un cambio de raíz. Versículo 8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La Biblia habla muchas veces de esta metáfora, de donde somos plantados. Incluso en Salmos 1 dice que nosotros seremos como árboles plantados en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Esta es una metáfora siempre de que aquel hombre que pone sus raíces en las verdades del Evangelio será un árbol frondoso, que tiene mucho fruto, que se extiende, que logra cubrir a muchas personas, que muchos se refugian en ese árbol. Pero aquí vemos lo contrario de ese árbol. Un árbol que no da fruto. Un árbol que es cortado de raíz. Y como vimos, Juan fue muy amable y le dice: camada de víboras. Yo me imagino: ay, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Camada de víboras. Y esa palabra camada de víboras en el original es más como generación de serpientes. Hijos de la serpiente, podríamos decir. Y ya aquellos que estuvieron en nuestra serie de Génesis ya comenzaron a atar cabos. ¿Quiénes estuvieron en la serie de Génesis? Sí, entonces muchos ya ataron cabos. Génesis 3, 14 y 15. Por cuanto has hecho esto, maldita serás para que todos los animales, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este versículo sucede inmediatamente después de la caída. Y esto es lo que muchos han llamado el protoevangelio, el primer deslumbre, el primer brote del evangelio, la primera mención del evangelio. Y en este versículo podemos ver cómo Dios maldice a la serpiente. Y Él le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, entre tu generación y la generación de la mujer. Y Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esa es la figura de lo que va a venir a ser Cristo, que por medio de un dolor, un sufrimiento mutuo, uno va a terminar pisoteando la cabeza de la serpiente y otro tan solo el talón.
Pero en esta verdad también hay dos familias. Una familia de la serpiente, una generación de la serpiente y una generación de la mujer. Y este conflicto se mantiene a lo largo de Génesis y vemos cómo Génesis tiene especial cuidado para decir de quién es hijo, porque quiere explicar de si este es hijo de la serpiente o este otro es hijo de la mujer. Y está con esta continua narrativa. Muy pronto vendrá ese hijo de la serpiente que aplastará de la mujer, que aplastará a la serpiente. Pero Juan está diciéndole entonces a este grupo de personas que su genealogía física no es suficiente. No es suficiente descender de Abraham según la carne. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios no es la sangre, sino por el fruto que dan, por un arrepentimiento que nace de un cambio de raíz. El día ya está cerca. El hacha ya está puesta en las raíces de los árboles. Y solo aquel árbol que da buen fruto, el que ha sido regenerado, podrá permanecer en el juicio, en la ira de Dios. Y ese es otro patrón que vemos ahí. Vemos cómo Juan le dice que quién les ha enseñado que van a poder zafarse de la ira de Dios, del día del Señor. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del día del Señor, del día de la ira del Señor. Isaías 13:9, no tenemos el tiempo, lo leí en casa, Amós 5:18, Sofonías 1:14. Hay muchos versículos que muestran de ese día. Pero quiero hacer énfasis en uno que llama la atención porque es la misma palabra profética en la cual se anunció a Juan el Bautista. En la misma palabra profética que se anunció a Juan el Bautista, se menciona el día de la ira del Señor y tiene el mismo lenguaje de árbol, de fruto. Malaquías 4:1-6. Vayan conmigo, Malaquías 4:1-6. Miren lo que dice: ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, el día del Señor, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Aquí en Horeb le di ordenanzas y la ley para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré el profeta Elías, Juan el Bautista, y él les hará que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Wow. Las mismas palabras. La raíz es lo que define el árbol. Si nos alimentamos de no buenas raíces, si nuestra raíz no está alimentada de buenas cosas, nuestro fruto no será el correcto. Y Juan advierte que el hacha ya está en la raíz para quitarla. Pero una imagen dice más que 1000 palabras, así que lo ejemplifiqué, con una imagen, no lo hice yo, pero no soy tan buen dibujante. Pero ahí está. Muchas veces creemos que las circunstancias, el sufrimiento, las personas, son los que causan que nosotros tengamos dolor, los que causan que nosotros nos enojemos, que nos frustremos, que nos causan estrés. Es que si no estuviera ese compañero ahí en mi trabajo,
De verdad, mi vida sería mucho más fácil. Yo no tendría tanto estrés. Entonces, en la imagen, el sol es esta situación, es este sufrimiento. Y entonces creemos que el árbol que está lleno de espinas, el árbol que está marchitado, el árbol que no tiene frutos, es porque el sol está pegando, el sufrimiento está doliendo y por lo tanto no da frutos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es de la raíz, de lo que está nutriéndose el árbol, es de donde saldrá este fruto. Así que si buscamos a Dios en arrepentimiento y fe, nos nutrimos de la palabra de Dios, podemos dar buen fruto. Y no importa el sufrimiento, no importa el estrés, porque lo que sale de nosotros no es lo que está externo, sino es de lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, he tenido múltiples conversaciones en las cuales hay simplemente excusas. Es que usted no sabe lo que me dijo. Usted no sabe la forma como me trató. Pero no es de ahí que nacen los comportamientos erróneos. Es de la raíz. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que todos los días rumeas en tu cabeza? ¿Cuál es esa raíz en la cual te alimentas continuamente? Y es muy interesante que Juan expresa cómo poder ver los frutos de esa buena raíz. Miren el versículo 10. Las multitudes le preguntaban, ¿qué pues hacemos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y él les dijo, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado. Le respondió Juan, también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Interesante que Juan muestra los frutos en relaciones personales los unos por los otros. Es que es muy fácil ser paciente cuando uno está solo, ¿verdad, hermanos? Pero cuando te toca el de la par, que comienza a decir, ¡ey, ey, ey, ey! Es muy fácil tener dominio propio uno solo. Pero en relaciones personales es donde se demuestra el fruto. Es donde se demuestra en dónde está nuestra raíz. Así que la ira, hermanos, la frustración, el estrés, el dolor, esto no es porque alguien más está maltratándote. Esto es porque estás poniendo tus raíces en donde no deberías. Darek Book, no sé si lo dije bien, en su comentario dice esto. Si alguien pregunta cuál es el aspecto externo de una vida transformada, la sencilla respuesta es que aquí implica tratar a las personas con generosidad, satisfacer sus necesidades y negarnos a abusar de la autoridad que podemos tener sobre los demás. En otras palabras, una vida transformada modifica nuestras formas de relacionarnos con los demás. Las personas no han de ser ignoradas, utilizadas ni objeto de abuso. Dios honra a quienes honran a los demás. Y él continúa, la persona perdonada ha de convertirse en perdonadora y la liberado en liberadora. Del mismo modo que el Padre nos ha mostrado su buena voluntad, nosotros hemos de mostrársela también a los demás. De mismo modo que ha sido impactado por el Evangelio, entonces esos frutos saldrán. Así que, hermanos,
El arrepentimiento genuino, ya lo he dicho varias veces, no es un cambio de comportamiento, sino un cambio de lealtad y un cambio de raíz. Para terminar, el puritano Jonathan Edwards escribió un famoso tratado que se llama Tratado de los Afectos Religiosos. Y él en este tratado trata una pregunta: ¿cómo se distingue una verdadera fe en Cristo de una falsa? Si quieren leerlo, es formidable. Y los músicos pueden pasar. Y Edward trata dos fases del alma, dos facetas. Y él dice que la primera, para tener afectos religiosos correctos a Dios, y la palabra afectos para él son todas nuestras intenciones, deseos, nuestros anhelos, todo lo que queremos está apuntando a Dios. Y Edward dice que lo primero es el entendimiento, el conocimiento, la capa de conocer, de amar, de leer, de escudriñar, de entender lo que las Escrituras están hablándonos. Pero la segunda es la voluntad o la inclinación, que incluye los deseos y afectos, es decir, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestro temor, nuestro deseo, nuestras alegrías, nuestro dolor. Y esta es la clave según él. Los afectos no son emociones superficiales, son reacciones y emociones profundas del alma ante lo que la mente considera valioso. Entonces, todo aquello que te quitan. ¿Por qué reaccionas enojadamente? Tal vez porque te están quitando que para ti es algo muy valioso y por lo tanto tus afectos reaccionan y te enojas por eso. Pero Edward dice una frase formidable en ese tratado. Dice: sin afectos santos no puede haber arrepentimiento real, porque el corazón no se vuelve a Dios solo por el deber, sino por el deleite. Sin afectos santos no puede haber arrepentimiento real, porque el corazón no se vuelve a Dios solo por el deber, sino por el deleite. Hermano, ¿en dónde está tu deleite hoy? ¿Dónde has nutrido tu vida? ¿Cuál es tu única lealtad? ¿Cuál es aquello que has puesto como tu perla de gran precio, el campo por el cual estás dispuesto a venderlo todo? ¿Es Cristo Jesús y su evangelio? ¿O es algo más? Si es algo más, te invito a que reflexiones en tu vida, que reflexiones en dónde estás poniendo tus raíces. Solo Cristo puede darte verdadera satisfacción y solo Cristo puede producir en tu vida esos frutos dignos de arrepentimiento. Hoy vamos a, como siempre, cuando no hay Santa Cena, a estar los pastores enfrente. Queremos orar por ustedes. Si hay algo que en tu vida has estado lidiando, una situación compleja, queremos orar por ti. Pero también, si no has conocido el Evangelio, si no has sabido a este Dios, si tu fuente, si tu raíz no es la raíz de agua viva, acércate a nosotros. Queremos conversar contigo. Queremos platicar de este Evangelio que es tan apasionante y que realmente cambia y renueva nuestras vidas. Así que, hermanos, alabemos al Señor porque Él nos ha cambiado, nos ha transformado y podemos dar frutos por medio de Él.